se ha preparado la exposición con respecto a una serie de normas y pronunciamientos de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia que nos permitirán entender y delimitar la materia de los actos de investigación. ¿Qué son actos de investigación? Y fíjese, señor juez, que usted ha ido más allá de la propia Corte. Y eso es un tema que solo se reconoce en funcionarios, y no es por echarle a usted flores, en funcionarios que detentan una posición académica importante y la aplican en el ejercicio de la administración de justicia. La Corte no se había preocupado por ese tema. La Corte ha expresado su opinión con base en la tesis de la razón objetiva, en virtud de delimitar el momento en que se empieza a investigar una conducta permanente y que ello será lo que referencie la ley procesal aplicable, dependiendo que haya sido en vigencia de la una o de la otra. La Corte Suprema de Justicia, en sus fallos con respecto a la razón de la tesis de la razón objetiva, habla de actos de investigación, la iniciación de los actos de investigación. Pero también habla del inicio de la instrucción, y concretamente lo hace en la sentencia 30-191 del 15 de julio del 2008. En esta sentencia, la Corte no habla de actos de investigación, sino dice que se tendrá como en cuenta para la aplicación del sistema procesal aplicable el momento del inicio de la instrucción. No habla de los actos de investigación en general. Y lo hace bien, entiendo yo, porque, pues, por obvias razones, los actos de investigación, y más tratándose de un sistema escrito como es el de la Ley 600, pues deben obrar por escrito, deben constar por escrito en un expediente. Y resulta que no se conocen en la Ley 600 sino dos etapas procesales: la de instrucción y la de juzgamiento. Y existe una etapa preprocesal que es la de la investigación preliminar o previa, no considerada etapa procesal. La doctrina y la Corte y los pronunciamientos han develado que solo tiene dos etapas la Ley 600, que son esas: instrucción y juicio. Pero existe una etapa preprocesal, pero formal, y formal porque está regulada y reglada por la ley, que es la investigación previa o preliminar. Eso generó incluso una discusión cuando el entonces magistrado de la Corte Constitucional, hoy fiscal general de la Nación, en una sentencia permitió que se constituyera la parte civil en la Ley 600 desde la etapa preliminar, invocando en aquel entonces, cuando todavía no teníamos el sistema acusatorio en vigencia, ni siquiera estábamos a puertas de trabajar sobre la reforma constitucional, esta providencia que permitió la constitución de parte civil en la etapa preprocesal, pero formal, denominada preliminar, generó una discusión porque muchos expertos afirmaron que no se podía constituir una parte civil en un proceso que no era proceso. Pero pues Corte Constitucional mata doctrina, y así quedó, de acuerdo a la sentencia del entonces magistrado Eduardo Montealegre Ginés. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque definitivamente no se puede concebir un acto de investigación por fuera de la formalidad. Trátese de la etapa procesal propiamente de instrucción o de la etapa preprocesal
denominada investigación previa o preliminar. Señor juez, muchas gracias. Y quiero partir de la premisa que reconoce la forma en que su despacho ha conjugado una razón moderna del derecho penal, moderna en Colombia, antigua en otras latitudes, para permitir el entendimiento a nivel de la exposición oral de las posiciones de la defensa, que obviamente la ley 600 no garantiza. Y yo desde ya le pido a usted como presidente de esta audiencia y al auditorio en general, entender que nosotros como abogados de la defensa estamos como cuando se le permite al mudo la posibilidad de hablar, hacer ese ejercicio mental que nos llevaría a un mudo que habla, que por fin puede hablar. Yo creo que no lo calla nadie. Y por eso nosotros creo que hemos coincidido en que este espacio nos permite expresar meses, pero ya años además, de un silencio obligado por vernos caprichosamente sometidos a un ejercicio menoscabado de la defensa dentro de un proceso penal que se ha manejado con un criterio absolutamente inquisitivo. En varias de las intervenciones que hacen los doctrinantes, los estudiosos del derecho, han dado a conocer públicamente que el tránsito a la legislación de la ley 600 a un sistema acusatorio no es otro que el reconocimiento a un sistema penal posible, que tiene falencias a nivel operativo, pero que indudablemente genera garantías en el nivel de justicia. Porque el sistema de la ley 600 es un sistema que partió de la base de un híbrido imposible. Digo yo a mis estudiantes, eso es como estar más o menos embarazado. Ni es acusatorio ni es inquisitivo, pero claro, como concentró todas las funciones en la Fiscalía en la parte de instrucción e investigación, pues es eminentemente inquisitivo. Y yo creo que en el escenario que nosotros estamos hoy, nos vemos claros en que históricamente no conozco un proceso que haya sido más inquisitivo que este. Nosotros planteamos la nulidad de la razón objetiva desde el principio. Recuerdo yo que el abogado del señor Nemesio planteó desde el principio que había un hierro en la aplicación de la ley procesal, y frente a él incluso lo planteó desde el momento en que se generaron unas alegaciones para la resolución de la situación jurídica. ¿Y qué pasó? Se guardó silencio, total silencio sobre ese tema. Es decir, que nosotros como defensa hemos estado siempre entendiendo que estamos sometidos por vía de la necesidad y la ética de ejercer la defensa a un proceso que es irregular y que esa irregularidad viola el debido proceso. En el planteamiento del escrito de las nulidades, en donde nosotros hemos esbozado que se parte de una nulidad principal y obvia que engloba la irregularidad del debido proceso, que es la de la tesis de la razón objetiva que hemos esbozado aquí y que los profesores Gómez y los otros colegas han planteado ya de manera, digamos, con profusa y amplia fundamentación. Pero también hay otras nulidades, es decir, no solamente se arranca mal en el proceso, se nos obliga a estar en un proceso que es irregular y se nos obliga es porque se ha solicitado la nulidad y no se ha decretado y no queda otra cosa que participar como defensa dentro del expediente, dentro del proceso, en los términos y las reglas planteadas por quien detenta el poder que en ese momento era la Fiscalía.
Y entonces se parte de un procedimiento irregular que nos ha obligado a nosotros a permanecer en él con la clara y objetiva razón de tener unos clientes y unos defendidos que están privados de su libertad y que nosotros no teníamos otra cosa que estar allí presentes en las diligencias. No me imagino yo haber planteado una huelga de defensa que después hubiera sido traducida en una falta de defensa. Nos tocaba participar en ello. Pero repito, se planteó desde el principio, desde antes que se resolviera la situación jurídica, se planteó que el procedimiento estaba mal aplicado. Y obligados por esa situación, lo planteo preliminar, que hay expedientes, que hay procesos abiertos en donde se vincula al señor Barrera, según el dicho del investigador, porque yo honestamente no lo vi tampoco, pero pues no tengo a cargo esa defensa. Pero si están determinando e informando como gran acontecimiento este hallazgo y traen un montón de fotocopias de ese expediente a hacer estorbo en la investigación que nosotros tenemos acá, en la de fondo que manejamos acá, ¿por qué si sabían que a esos dos expedientes, por qué no toman el camino adecuado? Porque así como lo hicieron con el radicado 2008-838, que venía de ley 906 y lo variaron a la ley 600, ¿por qué arrancando con esta investigación preliminar en ley 600 se dan cuenta que están equivocados? Que no hay actos de investigación anteriores a la vigencia del 2005, que la Corte ha expresado una tesis que es conocida por todos, que eso no se la está inventando nadie en este auditorio. ¿Por qué no conducen el camino al sistema adecuado y así como variaron del sistema ley 906 a un radicado ley 600, por qué en preliminares, a sabiendas que había otros procesos en ley 600, por qué no variaron y dejaron clara la investigación? A estos señores procesados, hoy 8 procesados aquí, se les investiga por una conducta de ejecución permanente que determina que la ley procesal aplicable para ellos es la del momento del inicio de los actos de investigación, o léase como dice la sentencia 30-191 del 2008, o al inicio de la instrucción. ¿Y por qué no conducen por el camino adecuado las cosas? Para no estar hoy peleando nosotros, peleando en el buen sentido de la palabra, por supuesto, esto no es un tema personal, insisto, para no estar nosotros haciendo alegaciones, para que suene más técnico, haciendo alegaciones hoy sobre la aplicación de un sistema procesal y una nulidad que le devienen un montón de inconvenientes a la justicia y que yo sé que le genera un escozor a la Fiscalía y en términos generales a la Administración de Justicia, tener que nulitar un proceso de estas condiciones y estas connotaciones que todos los días tratan de sacarle pública en las prensa y en los medios de comunicación fotos a estos señores procesados, vinculándolos con una organización disque liderada por un señor que no han podido identificar, pero que tratan de vincular, pero que no han vinculado, porque es que eso tampoco lo he entendido yo. Y entonces, ¿por qué no toman el camino adecuado y se evitan todo este problema? Para que después estén diciendo por los pasillos judiciales que es que los defensores estamos tratando a cual más de entorpecer la actividad judicial, a quitarnos la honra incluso a los defensores con afirmaciones de que nosotros estamos tratando de manipular la situación procesal. Eso no es así. La Fiscalía tuvo en sus manos todas las herramientas, todas, y no las usó. Y claro, como esto no es una alegación de instancia, pues yo no voy a entrar en eso, pero por supuesto que tampoco es cierta la afirmación de que comprobaron todos y cada uno de los hechos expuestos por el investigador. Mentira, no se comprobó ninguno, no han podido. Le jugaron a que por ley 600 se puedan hacer unos allanamientos directos con la intervención de la Fiscalía a ver qué se encontraban en los allanamientos, y no encontraron nada. Pero bien, ese no es el tema. Vuelvo a tomar el orden. Entonces, si tenían claramente identificados procesos por ley 600, investigaciones contra el señor Barrera, ¿por qué no adecuaron el camino en el momento oportuno, que era ese, la investigación preliminar, antes de aperturar apresuradamente una investigación el 6 de julio del 2009, aperturarla con base en unas preliminares, señor juez, que no cumplen con los requisitos que usted aquí sabiamente planteó?
esos 5 requisitos de identificación de la existencia del hecho, la tipicidad del hecho, la no existencia de causales de ausencia de responsabilidad, la procesabilidad y sobre todo la identificación de los posibles autores o partícipes. Lo que pasa es que, claro, cuando usted no identifica el hecho, difícilmente llega a lo demás. Y aquí no están identificados los hechos, tema con el cual arrancaré la exposición de sustentación de mi segundo cargo de nulidad. La Corte Constitucional, he citado la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal, pero en el escrito cito la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional plantea en la sentencia 025 de 2010, en teoría general del proceso, el principio de congruencia configura una regla que condiciona la competencia de las autoridades judiciales en el sentido de que solo pueden resolverlo sobre lo solicitado y probado por las partes, de tal suerte que el juez en su sentencia no puede reconocer lo que no se ha pedido, extra petita, ni más de lo pedido ultra petita. De allí la necesidad de fijar con precisión desde el comienzo el objeto del litigio, y hace referencia precisamente a el principio de defensa. Y no voy a leer toda la jurisprudencia, pero una resalta la jurisprudencia que dice: de ahí que el imputado tenga derecho a conocer a través de una descripción clara, detallada y precisa los hechos que se le imputan. La calificación jurídica de estos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, como lo prevé la ley, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos mismos. Pero aquí, ¿cuáles hechos? Si es que aquí no hay hechos, señor juez. Entonces yo no vería cómo podemos entrar nosotros a un debate si es que no se reconociera que es la ley 900C la que debe aplicarse, que es la que debe aplicarse. Tampoco podríamos entrar en un debate porque es que no hay hechos concretos. Y claro, deviene, señor juez, de una falta de delimitación de cargos en la indagatoria, que es de por sí otra nulidad, otro hecho irregular, deviene a una resolución de acusación que, como ya lo citaba ahorita, pues también está coja y también es irregular. De manera que la falta de sustentación en la resolución de acusación, pues no era otra cosa de esperarse cuando no se ha delimitado los cargos en la indagatoria, pero adicionalmente esta falta de sustentación no es simplemente una teoría que nosotros esbozamos por vía de interpretación, es que es claro y es objetivo el hecho de que si se le formulan cargos en la indagatoria por 3 delitos, se le resuelve por 2, en la fundamentación y consideraciones de la resolución de acusación vuelven y se citan 3 cargos y vuelve y se le vincula y se le acusa por 2, y en la apelación vuelve y se le citan 3 cargos y vuelve y se le acusa solo por 2, pues es que ahí ya falló la sustentación de manera objetiva, sin necesidad de entrar a una, digamos, argumentación interpretativa de si hubo o no sustentación de la resolución de acusación. De manera que habría otra nulidad adicional en este proceso. ¿Cómo podría un juez de la República adelantar un juicio en estas condiciones? Decirle: señora Norma, la voy a condenar a usted por concierto para delinquir, porque sobre los hechos que dijo la Fiscalía, pero ¿cuáles? O señora Norma, y la voy a condenar a usted por lavado de activos, pero ¿cuál lavado de activos? No, lo que dijo la Fiscalía. No, que testaferrato, porque el lavado de activos finalmente no fue incluido en la acusación, pero testaferrato ¿de quién? ¿De cómo? ¿A qué horas? ¿De qué casa? ¿De qué bien? ¿Qué bien detentó usted como propietaria inscrita que no haya sido en la práctica usted la propietaria? O no haya ejercido actos de señor y dueño, o no haya probado la posibilidad de adquirirlo. De manera que muy difícil que se pueda adelantar un juicio en estas condiciones. Entonces, como le decía, señor juez, el momento que se nos ha brindado en esta audiencia ha sido la oportunidad de un poco también de nosotros poder expresarnos por fin de viva voz
con respecto a unos argumentos que no han sido escuchados en ningún momento, con una actividad de la Fiscalía en un procedimiento que por ser inquisitivo y del resorte absoluto del manejo del despacho de la Fiscalía, no ha brindado ninguna garantía. ¿Cómo le parece, señor juez, 4 meses y medio para repartir un proceso? Y todavía, ¿cómo le parece, señor juez, que nosotros tengamos que soportar un aplazamiento de una diligencia de audiencia preparatoria porque la Fiscalía está en vacaciones? Perdón, la Fiscalía no, la fiscal, pero la Fiscalía no. Concretémonos, doctor, a nuestro escrito. Entonces, sí, doctor, Y excúseme. resumamos de paso, doctor, Excúseme. que el juzgado tiene otros compromisos en horas de la tarde y Listo, doctor, excúseme. hay que apurar. Excuse, es que se apasiona uno, como le decía, pero ya vuelvo a mi tema. De manera, doctor, que esta defensa ha planteado 3 nulidades, una principal y 2 subsidiarias. Claro, una subsidiaria de la otra en su orden, porque por obvias razones, si nosotros partimos del proceso viciado por vía de la aplicación del sistema procesal, este proceso es nulo desde el principio. Y desde el principio estamos hablando desde el mismo momento en que se le asignó radicado en Ley 600. Pero si en gracia de discusión que no hay salida jurídica para verlo de otra forma, avanzara el proceso como avanzó, la Fiscalía comete otros yerros por falta de fundamentación en la resolución de acusación y por falta de limitación de cargos en la indagatoria. Y yo lo planteo obviamente para Norma porque es, digamos, es un ícono claro dentro de esta investigación, y excúsenme que haga esta salvedad, porque nosotros lo planteamos aquí en el escrito, doctor. El delito de sangre, el delito de amistad, el delito de sociedad comercial, cualquiera de esos delitos que son una clara y repugnante creación de los sistemas inquisitivos, que serían la violación más ostensible a cualquier principio en materia penal, se hacen mucho más gravosos cuando aquí el único delito es ser la esposa de una persona que vincula a un señor al que no hemos podido controvertir, porque esta defensa solicitó la presencia del señor Murcia como testigo de cargo y de los otros testigos de cargo, el otro testigo de cargo, y no se obtuvo nunca la comparecencia en sede de fiscalía. Y para terminar, señor juez, lo planteamos dentro del escrito también. Resulta que